Quiero invitarlo a abrir su Biblia en Isaías 65. El tema de hoy está en la pantalla. Algunos versículos saldrán en las pantallas, algunas palabras, pero más que todo las citas bíblicas. El tema es sirviendo por algo mayor. Serving for something greater. Serving for something greater. Diga conmigo, sirviendo por algo mayor. Sirviendo por algo mayor. Antes de leer la escritura, la pregunta sería: ¿por qué sirves? ¿Por qué sirves tú? ¿Por qué haces lo que haces cuando dices que sirves? Isaías 65 es una escritura donde Dios está enojado, está molesto con su pueblo, pues se habían apartado de él. Isaías 65 es la respuesta a la oración del profeta Isaías por el pueblo de Israel. En aquel momento no existía la iglesia. Escúcheme, por favor, preste atención al Señor. No existía la iglesia. Solo existía Israel y otras naciones, pero ellos llegaron a creerse los únicos con Dios, los únicos, cuando ya había naciones que ya estaban buscando a Dios. De allí que el mismo Abraham nunca fue judío de nacimiento. Abraham era de una nación gentil, que era una nación idólatra, y Dios saca a este hombre, y de Abraham, un gentil, sacó el pueblo judío. O sea, Dios no se olvida de eso. Y escuche, hay naciones como nosotros, somos gentiles, no nacimos judíos de nacimiento como los israelitas, pero somos la iglesia de Jesucristo y también pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Entonces, Dios, molesto con ellos, les habla a través del profeta Isaías, y yo quiero llamar su atención en el verso 17, para no leer todo el capítulo. Verso 17 en adelante, veamos algo que hemos estado hablando en este tiempo o días pasados. Fue algo de lo que estuvimos hablando cuando hablamos. Dios nos habló acerca de la señal y las señales de los últimos tiempos. Mire cómo Dios menciona esta palabra aquí, en este pasaje. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. O sea, cuando ya sea destruida toda la tierra, la humanidad. Aquí está hablando de después del milenio. Aquí está hablando de la vida que se va a tener aquellos que seamos salvos y estemos vivos con Dios en ese tiempo. Después del rapto viene la tribulación. Después de la tribulación viene la segunda venida de Jesús. Después vienen 1000 años en la tierra donde Cristo vive con su gente, su iglesia en la tierra. Después vienen los juicios finales, y después viene esta vida que describe aquí. Dice una nueva tierra. Dice que lo que haya pasado no nos vamos a acordar. Verso 18: mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. O sea, la nueva Jerusalén que hemos oído, que es llamada bíblicamente hablando. Verso 19: y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Esto va a suceder después de los juicios finales, después del milenio, porque aún en el milenio todavía, y en el tiempo final del milenio, habrá llanto. Verso 20: no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que de sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Verso 21: edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Verso 23: no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. Esto es una maravilla. Y mira el verso 25 con que termina. Dice: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. O sea, hablamos de eso días atrás, de estos acontecimientos que van a suceder en cualquier momento. El rapto de la iglesia es la que va a activar, es la señal que va a activar todas las demás señales para llegar a haber cumplido todo esto que Dios dice. Pero es interesante que en el momento que Dios está enojado con Israel, en esta ocasión está molesto porque se apartaron de él. Empezaron a creerse que eran los únicos, empezaron a dejar de adorar a Dios y comenzaron a adorar nuevamente a otros dioses. Y Dios declara esta palabra, yo creo, para animarlos, para exhortarlos, para mostrarles el futuro que en Él nos espera. ¿Cuántos creen por ese futuro para su vida? ¿Hay alguien aquí que tiene planes de estar en ese futuro con Dios? Hay algunos que no, tal vez al final se convencen.
O sea, es importante entender que Dios está hablando desde cientos de años atrás, ya está revelando y dejando saber esas cosas que van a suceder. Ahora, hay en el verso 13, 14 la palabra que es la clave para la palabra de hoy. En el verso 13, 14 de ese mismo capítulo 65, veamos la palabra clave. Porque en medio de eso, en medio de todas esas cosas fuertes que Dios le dice a Israel, está esta palabra que es para ellos y nosotros también. Dice el verso 13: por tanto, así dijo Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. Mira, hay dos grupos. Dios está prometiendo que sus siervos comerán y que otros tendrán hambre. Y he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Verso 14: he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Un momento, la palabra siervos que usa Dios aquí es la palabra en hebreo que significa un servidor. Es un esclavo. Es más, la palabra está en la pantalla, usted la puede ver qué significa. Son dos palabras hebreas, pero quiero que escuche. Dios hace una promesa. Quiero que vea, Dios hace una promesa a sus siervos, o sea, a los que les sirven. Dios promete que aquel que les sirve como Dios quiere, dice, va a comer, va a beber, va a tener gozo, va a tener alegría, va a tener paz. Pero hace la diferencia Dios con otras personas que no comerán, que no beberán, que no tendrán tranquilidad, que no tendrán bienestar. ¿Y a quiénes se refiere? A los que estaban en desobediencia contra Dios. O sea, una de las cosas que Israel hizo para apartarse de Dios, escúcheme bien, es dejar de servir a Dios. Cuando ellos dejaban de servir a Dios y comenzaban a servir a algo más o a alguien más, terminaban adorando a otros dioses y Dios estaba molesto con ellos. Pero escuchen, ¿cuántos saben que Dios nunca nos prometió esa promesa? Nunca nos la dio: te voy a servir. Escúcheme bien. No es una promesa de Dios para usted el servirle a usted. No, es una promesa de nosotros para Dios, para servirle. Ahora, pero aquí hay algo poderoso, porque Dios está prometiendo a los que le sirven comida, bebida, vestido, paz, gozo, alegría. ¿Están aquí todavía o tienen frío? ¿Tiene usted frío? Ya yo le dije, traiga el abrigo ese que no hace este tiempo no saca, que tiene en el closet, tráigalo acá el domingo, aprovéchelo. Cuando entre aquí se lo pone, cuando salga de acá se lo quita. Qué bendición estar en Miami y disfrutar el clima de Nueva York. Lo único que me falta comprarle es copitos de nieve y tirársela así. Escuche por favor, ¿cuántos saben que servir a Dios es una orden? Es un mandamiento. Pero ¿cuántos también saben que servir a Dios como Dios quiere es una bendición? Ahora, no le servimos para que nos bendiga, le servimos porque Él quiere que le sirvamos. Pero escuche esto, porque esto es muy importante entender. Dios está prometiendo que al que le sirve no va a tener falta de ningún bien. Todavía usted está aquí. Ahora, ellos comenzaron a tener problema, Israel, en aquel tiempo, cuando otros de otras naciones comenzaban a creer en Dios y empezaron a servir al Dios que ellos creían que era solamente su Dios. Por ejemplo, hay personas, los samaritanos eran despreciados por los judíos en ese tiempo, eran considerados como perros porque ellos comenzaron a servir al Dios que ellos también servían. Pero gente de otras naciones, de la forma que buscaba a Dios, que servía a Dios, le agradaba tanto a Dios que Dios permitía que se acercasen a Él. ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros no nacimos judíos, pero nacimos como nuevos creyentes al creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y ahora somos parte del pueblo de Dios? ¿Están acá? Ahora dígale al que está a tu lado: ¿sirves a Dios? La palabra siervo que aparece allí, está en la pantalla, es la palabra hebrea Eved y Abad. No la veo salir, pero está en la pantalla. Significa siervo, significa esclavo, significa jornalero, significa servidor. Cuando dice: a mis siervos van a tener comida, mis siervos van a tener bebida, esa palabra significa, la raíz de esa palabra es trabajar en todo sentido. Trabajar en todo sentido. También significa arar,
¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Adán, cuando lo crió y lo puso en el huerto del Edén? Le dijo: vas a arar y cultivar todo lo que está aquí, vas a trabajar, arar y cultivar. De esas dos palabras, cultivar, arar y cultivar, se desprende esa palabra que conocemos todos como culto. El culto. En Centroamérica dicen: vamos al culto, o sea, vamos a la reunión de la iglesia. ¿Qué es lo que están diciendo sin entender? Vamos a arar y a cultivar algo que se nos ha dado. ¿Están todavía acá? ¿Cuántos de ustedes están cultivando la fe? ¿Cuántos están cultivando la paz del Señor en su vida? ¿Cuántos están cultivando las promesas que Dios les ha dado, que no han visto cumplir? ¿Cuántos están cultivando la bendición de Dios? No es precisamente que usted haga el trabajo de un agricultor en la tierra, pero algo hay en tu vida que Dios te ha dado para que usted lo cultive, para que usted lo are. ¿Están acá? Ahora, esa palabra también significa adorar. Adorar. O sea, cuando hablamos de servir a Dios, también estamos hablando de una especie de adoración. Cuando usted sirve a Dios como Dios quiere ser servido, es una forma de adorar. Ahora le voy a mostrar más adelante esto. Y escuche, y la última palabra, mire por favor, ¿qué significa servir en la Biblia en el hebreo? Cuando Dios dice a través de Isaías: mis siervos comerán. Mis siervos significa prestar. Prestar. ¿Cuántos han tomado algo prestado y lo han devuelto? Yo he prestado libros que nunca he vuelto a ver. Tengo ahí unas cajas de libros que son para mí muy importantes, y algunos me los han pedido que los regalen. No los voy a regalar, los voy a sacar un día y los voy a poner para que los podamos leer juntos. Pero escuche, prestar es servir a Dios. Esto lo voy a probar en la escritura. Vaya conmigo a Proverbios 19:17. Proverbios 19:17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se le volverá a pagar. Un momento, dejemos la escritura ahí un momento, no me la quite. Esa palabra pobre no significa solamente alguien que económicamente no tiene dinero. Es cualquiera que tiene una necesidad genuina. O sea, en otras palabras, el que le ayuda o el que le da a alguien que necesita verdaderamente algo, dice Dios que le presta. ¿A quién le presta? El que presta o el que da al necesitado, le presta a Jehová. ¿Qué está diciendo la Biblia? Escúcheme por favor. Está diciendo que cuando usted le da a alguien que necesita, usted está sirviendo a Dios. Yo tengo por hábito, cuando alguien en la calle me pide dinero y no lo conozco, no le doy dinero, le compro comida. Más si le siento olor a algo raro. Muchas veces hemos pasado por un drive-thru y hay una persona parada. Voy en el carro, me acerco, ando con mis hijas o mi esposa. ¿Tiene hambre?, le digo. Muchos dicen sí, espérese ahí. Y le compro un montón de cosas y se lo entrego. Pero un día le compré a alguien sin preguntarle, y cuando se la fui a dar se puso bravo. Me dijo: no, yo quiero cash. Le dije: no, aquí no hay cash, aquí hay comida. Me la dejó toda. Se fue bravo, enojado se fue. O sea, no tenía una necesidad genuina, tenía una que él estaba creando para satisfacer. Eso es diferente. ¿Están ustedes acá? Yo le aconsejo a usted que no ande repartiendo dinero a todo el que le pide dinero en la calle, porque usted no sabe realmente para qué lo va a usar. Puede ser para droga, para alcohol. Yo por eso no le doy dinero así. Si no lo conozco, le doy comida. ¿Cuántos han recibido sobrenaturalmente una provisión de comida? Ha habido tiempos en la vida de uno que no alcanzaba para todo y siempre llegaba comida. Siempre aparecía alguien con una canasta. Hubo tiempos, me recuerdo en los comienzos del Rey Jesús, yo era parte de los que organizábamos las canastas familiares y repartíamos, y uno repartía comida a otros sabiendo que uno le hacía falta, pero uno la daba para otros y siempre volvía algo después. Siempre. Dios nunca se queda con nada. Dice aquí que el que hace un bien por servir a Dios, se le paga de vuelta. Dile al que está a tu lado: Dios sabe pagar bien. Mire, si alguien sabe devolver bien, es Dios. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Dile al que está a tu lado: pero no dormido. Así como hondureño, dígale: despertate vos. Vayamos a Josué.
Josué. Hay una escritura que la copié de otra versión. La Reina Valera la dice diferente. Me gusta como dice esta escritura. Es la versión nueva, traducción viviente. Dice así: serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios. Aquí voy a hablar 6 puntos rápidamente. Yo sé que hay más razones para servir a Dios, por supuesto que sí, pero esta tarde Dios puso en nuestro espíritu hablarle o decirle estos 6 razones por las cuales servimos a Dios y también por las cuales mucha gente creyente no sirve a Dios. Aquí va a estar la primera. Dice Josué: serviremos a Dios porque Él es el único. Recuérdese que este fue el hombre que Dios escogió después de Moisés para tomar posesión de la tierra prometida. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? ¿Cuántos están esperando por el cumplimiento de una promesa? Por favor. ¿Cuántos están dormidos? Me dicen amén. Ay, Padre, sin pecado concebido, cayeron en la tentación. También entrenados que estaban, y ahora me hicieron quedar mal el Facebook. Los que están en Facebook viendo, los que dijeron amén, no son de esta iglesia, son de otra parte. Vienen de Orlando, vienen de North Carolina, vienen de por allá. Número 1, primer punto, lo sacamos de aquí, de lo que Josué dijo. Este es el momento en que este gran líder reúne a su familia, se pone frente a todo liderazgo de Israel y él está a punto de irse. Ya Josué está a punto de irse con el Señor, ya está bien mayor, ya va a morir, y él se para frente a todo liderazgo de Israel, todos los ancianos, todos los principales, con su familia al lado, y dice estas palabras: mi casa y yo serviremos. Así dice la Reina Valera, pero me gusta como dice esta versión, porque esta versión dice: serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios. O sea, está diciendo también que muchos sirven a otro Dios. Primer punto, servimos a Dios cuando Él es el único Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué mucha gente no sirve a Dios? Porque Dios no es el único Dios en su vida. Alguien más es Dios en su vida. El Dios dinero, el Dios trabajo, el Dios profesión, el Dios familia, el Dios hijos, el Dios mujer, el Dios marido, el Dios carro. Cuando algo más o alguien más es más valioso para usted que Dios, usted está sirviendo a eso o a esa persona y se convierte en una especie. Le he enseñado muchas veces: usted no tiene que ser idólatra y ponerse delante de una estatua de rodillas y con una veladora. No, señor. Solo basta a quien usted le dedica su tiempo, su valor, su esfuerzo, su dinero, su corazón, su mente, para saber que usted está sirviendo a otro Dios. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la que debemos servir a Dios? Porque Dios es el... ¿Para cuántos de ustedes es el único? Habrá alguien aquí que tiene 3 dioses, 4 dioses, 5 dioses. Imagínense en la India, 30 millones de dioses, algo así. 30 millones de dioses. ¿Cuántos han visto esas escenas tan feas de niños que muestran en programas de televisión con sus huesos de fuera, pasando hambre, ¿sabes? Pero muchas de esas casas, cuando las cámaras no van atrás, pero muchas de esas casas, si llevan las cámaras de televisión atrás, hay una vaca amarrada en un palo. Pero no se la comen porque ese es su Dios. Pero en el Dios que nosotros creemos, la vaca es para asado, churrasco, barbecue, picaña. ¿En Honduras hay vacas? Ok. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman cuando la asan? Carne asada de los nicaragüenses. No están robando nada. ¿También ustedes? Copiones. Escuche, el otro día me decía un hijo mío, me decía, y me lo ha dicho otras veces otra persona: apóstol, ¿y qué va a hacer con las vacas que tiene en Venezuela? ¿Por qué no las matamos? ¿Matamos? No, si es una siembra que Dios me dio. Hace años se apareció en una iglesia de nuestra iglesia allá en Venezuela, una familia, terminamos el culto, la gente se sanó, fue poderoso, y la pastora nuestra me dice: pastor, me dice, hay una ofrenda que una familia la quiere entregar. Le digo: bueno, está bien que la traigan. No, me dice: es que es muy grande. Yo dije: mucho billete. Todavía la moneda no se había ido abajo en Venezuela, entonces yo estaba pensando. Me dice: no, es que no entra aquí. Digo: wow. Y me dice: es que la tienen en el camión. Dije: ¿cómo en el camión? Me dijo: sí. Me dice: pastor, sí, papá, es una vaca. ¿Una qué? Una vaca, me dice.
Y vamos para afuera, yo voy a recibir la ofrenda de los hermanos. En un camión la tienen amarrada atrás una vaca. Y ellos me la entregan, claro, no la bajaron del camión. Ahí la agarré, la vaca, y yo miraba a la vaca me miraba a mí. Pero escuche, por un momento, porque uno de los, se acercó un hijo y me dice: ¡ay, pero aquí la hacemos y comemos todos! Yo miré un churrasco salir volando. Pero escuché la voz de Dios que me dijo: no la mates, recíbela, porque tu padre natural fue dueño de miles de cabezas de ganado y nunca me sirvió a mí, y esa herencia tú la puedes reclamar. Dije: así es la cosa, pues es mía. Y agarré aquella vaca, le dije a los hermanos: ¿y cómo hacemos? Porque yo no la quiero matar, ni la pienso cocinar, ni carne, ni nada, para nada, absolutamente. Me dijo: bueno, tenemos una tierrita, una pequeña finca. Bueno, perfecto, yo le mando dinero y ahí que coma. Pues esa vaca se convirtió ahora en 33 vacas. Tuvimos que sacar una licencia como eso mismo, ganadero, para poder tener, porque después de 15 vacas ahí hay que tener licencia, con un fierro para marcar el nombre ahí del dueño de las vacas. Pero ahora hay novillos, hay toros, hay vacas. Y espérese, pero la vaca esa se reprodujo y ahora la vaca da leche y queso. El mes pasado salió la primera producción de queso de esas vacas. Y qué clase de queso. Me trajeron uno de Venezuela. Como usted no estaba cerca de mí, no lo probó. Era un queso así de enorme. Mire, y ese queso, si usted lo agarraba en un pedacito, lo cortaba, lo ponía sobre un pan, lo metía en el horno, mire usted, se empezaba a derretir el queso. Y que un café, oh my God, oh Dios mío, Padre. Y de remate me trajeron guayaba. Ustedes se imaginan, queso, pan y guayaba. Algunos están así que le va la gota para abajo así. Algunos dicen: no me aguanto y me voy. Escuche, ¿qué le quiero decir? ¿Qué le quiero decir? Yo les serví a ellos. Dios a través de mí les dio una palabra profética. Por esa palabra profética, esa familia hoy día tiene una de las tierras más fructíferas de esa región de Venezuela. Tienen ganado, escuche, y tienen peces. Cuando Dios me da la palabra de los pescados, yo dije: almas. Yo pensé en almas. Me dijo: no, almas no, peces. Y ellos creyeron la palabra, empezaron a sembrar peces, cultivar peces, perdón, no sembrar. Y tienen el cultivo de peces más grande en la región. Y ahí están las vacas. Entonces la pastora nuestra y nuestro pastor nuestro compraron vacas, y el otro compró vacas. Y donde las vacas nuestras están, se reproduce más rápido que las otras de los otros. Una siembra por servir. Y ahora son 33. En aquel tiempo, cuando eso empezó, una vaca valía $50, $100. Hoy día ya cambió la cosa y ni le digo cuánto valen. No sea que me quieras secuestrar por las vacas. Escuche. Dice Dios, el que ayuda a uno que tiene una genuina necesidad, dice, lo hace con Dios. Y dice: y el bien que hizo. Así que yo no sé qué sus padres naturales tuvieron, que nunca sirvieron a Dios, pero que Dios se los dio. Estoy profetizándole. El mío fue ganadero, tuvo mucho ganado y tierras, y yo sé que por eso que él nunca usó para servir a Dios, pero si ayuda a mucha gente, algún bien hay para mí y mi familia en eso. Así que lo declaro sobre ti en el nombre de Jesús. Sea trabajo, sea negocios, sea administración de dinero, sea tierra, sea animales. Si tus padres naturales recibieron un bien que Dios les dio para servirlo a Él y no lo usaron como Dios quería, que Dios te permita servirlo tú a Él con ese bien en el nombre de Jesús. Si lo crees, dices amén. Así que dile al que está a tu lado: yo no sé si será ganado, pero algo bueno va a ser. Amén. Mateo capítulo 4. ¿Cuál es la segunda razón por la que también servimos a Dios? Ya le dije, hay más razones. Yo quiero enfocarme solo en estas hoy. La primera es: servimos a Dios porque Él es el único Dios. Quiere decir que cuando un creyente no sirve de verdad a Dios, es porque no es Dios todavía su único verdadero Dios. Dice Mateo 4. Usted sabe que en Mateo 4 Jesús es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado y tentado por el diablo. Ya usted sabe la prueba. Jesús tenía hambre. ¿Jesús tenía qué? Hambre. Dice que después de 40 días sin comer y 40 noches tuvo hambre. O sea, tenía una necesidad genuina. Pero mire lo que sucede en el verso 10. El diablo le ofreció
que convirtiera una piedra en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Pero cuando va la segunda y tercera tentación, dice en el verso 10, entonces Jesús le contestó, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios, ¿qué cosa? Y a Él solo. Jesús une el servir con la adoración. Dice, solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, el diablo entonces, no fue hasta este momento, antes no, el diablo entonces le dejó. ¿Cuándo lo dejó? Cuando Jesús le habló del servicio y la adoración. Escúcheme por favor, lo que el diablo quería en esta tentación es que Jesús se postrase delante de Él o le adorara a Él cuando Él le ofreció los reinos del mundo y la gloria de ellos, la riqueza material. Y Jesús le dijo, escúchame bien, Satanás, escrito está, solo a Dios, o sea, uno solo, adorarás y a Él solo servirás. ¿Están todavía aquí? Y dice la Biblia que el diablo entonces lo dejó. Y mire lo que sucede después. Y he aquí, vinieron ángeles y recuérdese, lo que usted sirve en Dios a otros, usted le es devuelto también. Pero eso no es para usted, eso es para alguien más seguro. Segundo punto, ¿por qué debemos servir a Dios? Second point, we serve God when because of what Jesus did for us, we overcome the temptation not to. Listen, ¿cómo así? Servimos a Dios cuando por lo que Jesús hizo por nosotros vencemos la tentación de no servirlo. Es una tentación no servir a Dios. El diablo nos va a tentar para no servir a Dios. Lo voy a repetir, el diablo siempre nos va a tentar para no servir a Dios. Lo hizo con Jesús, lo hace con usted, lo hace conmigo. Entonces, cuando por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, Él venció la muerte por usted, Él venció el pecado, Él le sirvió a usted en la cruz. Cuando usted por Él vence esa tentación, usted siempre le sirve a Dios. ¿Me escuchó? ¿Me entendió o no? Segunda cosa, pastor, no le entiendo. Escúcheme, no se duerma. Muchos creyentes en la iglesia no le sirven a Dios de verdad porque han caído en la tentación de no servirle. Y sabe que el que cae en esa tentación siempre va a tener una excusa para no servir a Dios. Estoy cansado, no tengo tiempo, tengo familia, tengo hijos, tengo mujer, hasta suegra tengo que pagar, tengo que ir, la lista es larga. Todos tenemos necesidades que suplir, ¿cierto o no? Pero Dios nos da una forma más efectiva de hacerlo. Sirviendo a Dios, Él nos devuelve para poder suplir todas. ¿No fue el que dijo, mis siervos comerán? ¿Ah? ¿Mis siervos beberán? Mis siervos, o sea, cuando usted le sirve, usted no tendrá falta de ningún bien, ni los suyos tampoco. Alguien que ha servido a Dios y que ha visto su bondad puede decirme amén. ¿Cuántos de esta casa sirven a Dios y han visto que Dios es fiel con los que le sirven? Juan capítulo 13. ¿Cuántos de ustedes? A ver, perdón, no, quítame la escritura, tengo que hacer una pregunta antes. A ver, ¿cuántos de ustedes? Mire, Josué, el que heredó a Moisés, el que ¿cómo se dice? El suplente de Moisés, que conquistó la promesa con Israel, escúcheme, ya iba a morir. Y él tomó una decisión: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Qué haría usted si a usted le dicen que le quedan semanas y meses de vida en la tierra? ¿Qué haría usted? Póngase a pensar. Hoy día hay películas, hasta películas hacen de bucket list, right? La lista de los deseos, me corrigen los maestros, la lista de los deseos, right? The bucket list. Hay películas que hacen, es una frase famosa en el mundo. Hoy día mucha gente, cuando sabe que va a morir, hace resoluciones. Algunos arreglan sus cuentas con su familia, otros se van de viaje. Yo he visto gente que le anuncian que le quedan meses de vida, dice, tengo que conocer el mundo, no lo he disfrutado, me voy a París, me voy a Honduras, no, me voy ¿cómo se llama? A Italia, me voy a Argentina, menos tampoco, me voy a lugares así más. Escuche, si a usted le dijeran que usted va a morir y le queda poco tiempo, ¿en qué usaría ese tiempo de vida en la tierra? Voy a hacer mi bucket list, voy a poner la lista, voy a viajar, ¿sabe qué hacen alguna gente en el mundo? Voy a disfrutar la vida que me queda. ¿Cómo? ¿Cómo la disfrutar? ¿Acabando de perderse? ¿Están acá todavía? Veamos qué hizo Jesús. Él va a morir. Ya le había anunciado a sus discípulos que él va a morir, que iba a ir a la cruz. Y en esos últimos días de semana de vida que le quedaban, veamos a Jesús. Juan capítulo 13.
Y dile al que está a tu lado: no te duermas. Juan 13:1. Veamos qué Jesús hizo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ya estaba cerca su ir a morir a la cruz, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, diga conmigo, cuando cenaban, ¿qué estaba haciendo Jesús? Estaba recibiendo algo que era una necesidad para él. Estaba cenando. Dile al que está a tu lado: Jesús cenaba. ¿Cuántos de aquí cenan? Hay unos acá que cenan y recenan otra vez. ¿Cuántos de aquí comen? ¿Cuántos saben que comer es bueno? Pero no todo el tiempo, ni a toda hora, ni toda comida, ¿cierto? Los médicos dicen que nosotros nos podemos convertir en lo que comemos. De ahí que el que come mucha zanahoria, sus dedos se ponen anaranjados. Sí, no lo he visto, las yemas de los dedos. El que fuma mucho cigarro, amarillentos. El que come mucha pizza y hamburguesa, ¿qué forma espera que tome? Pizza o hamburguesa, ¿sí? Hamburger. Escuche, nosotros tenemos necesidades y Dios lo sabe. Por favor, escúcheme. Jesús estaba cenando en una casa. No cabe duda que tenía hambre, porque si no, no hubiera cenado. Y dice: cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Recuerda, este es Judas el que traicionó a Jesús. Verso 3, por favor. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿En donde Jesús tenía todas las cosas? En las manos. Y que había salido de Dios y a Dios iba. Verso 4. Se levantó de la cena, o sea, estaba cenando. Diga conmigo: Jesús estaba cenando. Dígalo mejor: Jesús estaba supliendo una necesidad. ¿Cuántos tienen una necesidad? ¿Cuántos ahora mismo aquí entre nosotros, diga la verdad, tiene hambre? Gracias por su honestidad. Los que no levantaron la mano, por dentro está la tripa. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos ahorita se comerían una carne asada, un gallo pinto, queso frito, una tortilla, un poco de picante y de remate una limonada o una horchata? ¿Qué tal una taza de café con un pan tostado? No, mejor una taza de chocolate caliente con pan tostado con mantequilla, mojado en el chocolate. ¿Cómo se ríen cuando se les habla de comida? Escuche, Jesús ¿estaba qué? Verso 4. Se levantó de la cena, se quitó su manto. Observe los pasos que Jesús toma. El manto representaba lo que él era y portaba. Ese es el mismo manto que aquella mujer con flujo de sangre por 12 años lo tocó y fue sana. Había poder en ese manto. Los ciegos se vestían de una forma, las mujeres cuando menstruaban en aquel tiempo las vestían de otra forma. El manto representaba, como hoy día un policía, usted lo ve allá afuera, la patrulla, hay un uniforme negro, policía, el doctor. El manto se lo quita y tomando una toalla se la ciñó. Verso 5. Luego puso agua en un... No lo pidió, él no dijo: ¡hey, tráigame esto! No, él mismo lo hizo. Preparó un lebrillo, ¿cómo se dice? Un container en Honduras con agua, con water. Así dice en Honduras, un container con water. Y comenzó ¿a qué? Wow. No he visto a nadie que su bucket list diga: yo me voy a poner a lavar pies. Ya me quedan pocos días de vida, pero yo no me voy a ir a conocer París, ni voy a ir a visitar a mi familia. Yo me voy a poner a lavar pies. Mira lo que Jesús hizo cuando le quedan pocos días de vida. Se puso a lavar pies y lavó los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Verso 6. Entonces salió el hondureño Simón Pedro, le dijo: ¿tú me lavas los pies? Verso 7. Vamos rápido. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. O sea,
Esto ofendió la mente de sus discípulos. Esto es contra toda lógica humana. ¿Cómo alguien que ya va a morir, en vez de aprovechar el tiempo, disfrutar la vida que le queda, los días que le quedan, se va a poner a lavar pies y de otros? Dice Pedro, verso 8, Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tienes parte conmigo. Oh, un momento, el que no sirve como Jesús sirve no tiene parte con Jesús. No basta con gritar, no basta con danzar, no basta con cantar, no basta con orar, tiene que servir como Jesús sirvió. Y dice, verso 8, si no te lavare, no tendrás parte. Verso 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo me lave los pies, sino las manos, la cabeza, el cuello, las orejas, todo. ¿Cuántos de ustedes, pónganse a pensar, imagínense, qué deseo el de alguien que va a morir ya? Ponerse a lavar pies. En aquel tiempo era una costumbre. Aquel tiempo no había carro, no había Uber, no había taxi, no había carro, ni muchas veces caballo. ¿Había qué? Doche pato. Doche pato. Dos zapatos. Escuche, hay personas que en Centroamérica usaban zapatos marca Ford. ¿Sabía usted? Toyota. Si la suela del kite era de la llanta de un Toyota, pues era marca Toyota, marca Ford. No, escuche, había que, mire, ¿cómo era el transporte? ¿Cómo era el transporte? Millas de caminar, polvo, sudor, tierra, y llegar a una casa y poner los pies para que alguien se los lavara. Si hoy con medias, con Nike, con zapatos, cuando se quita todo eso, imagínese sudor, polvo, tierra. Y él agarró los pies de 12 hombres y los lavó. Escúcheme, era una costumbre judía que cuando usted llegaba a la casa de un judío que tenía recursos, si no le ofrecía que un sirviente le lavara los pies, le estaba diciendo: aquí no te vas a sentir bien. Lavar los pies, uno de los significados era que cuando usted le lavaban los pies en el tiempo de Jesús para estar en la casa de alguien, era decirle: aquí la vas a pasar muy bien. Es un tiempo de refrigerio, de descanso. Ahora, esto es lo tremendo. Jesús le lavó los pies al que lo iba a traicionar. Si usted y yo hubiéramos sido, sabiendo que Judas nos iba a entregar, cuando le agarro los dedos, pero Jesús se los lavó. Escuche, al que ya sabía Jesús que lo iba a vender por 30 monedas, le lavó los pies también. Eso es Dios diciéndote a ti y a mí: servir a otros no tiene que ver con que estén bien o no con Dios. Puede ser que esa persona cayó en pecado y tu servicio a esa persona de parte de Dios sea misericordia. Orar por Dios, a Dios por esa persona. ¿Cuántos de ustedes han conocido a un hermano o hermana en la fe que ha caído o ha entrado en algo malo? ¿Qué has hecho para servirle? ¿Juzgarlo como otros? ¿Criticarlo como otros? Eso lo hace cualquiera. Pero servirlo, voy a orar a Dios por él, voy a orar a Dios por ella, voy a pedirle a Dios que tenga misericordia. No la oración que a usted se le ocurra: Señor, que le caiga un rayo. No, en un momento. Señor, yo no conozco su situación, que se haga tu voluntad, que sea conforme a tus propósitos, que ese hermano o hermana cumplan tus propósitos. ¿Está usted acá? Jesús dijo: al que te maldiga, ven. O sea, aun cuando nos maldicen, nos está mandando a servirlos. ¿Cómo? Hablando bien sobre ellos, hablando bendición sobre ellos. ¿Están ustedes aquí o se fueron ya para la casa? Entonces escuche por favor. Número 3, tercer punto. Voy a correr porque ya se están durmiendo 8. 4 hombres y 4 mujeres se están durmiendo. Número 3, servimos a Dios cuando servir es una prioridad para nosotros. Para Jesús era tal prioridad que iba a ir a morir y su prioridad fue servir a otros, lavar los pies de otros. Servimos a Dios cuando el servir es una prioridad, es algo de gran valor para nosotros. We serve God when serving is a priority for us. ¿Hay alguien acá que servir a Dios es una prioridad en su vida?
Voy a volver a preguntarlo. ¿Hay alguien aquí que servir a otros sirviendo a Dios es una prioridad en tu vida? Porque está ese concepto de que solo a Dios yo sirvo. ¿Y cómo le sirves a Dios si Él es espíritu? Tienes que servirle a gente que tiene cuerpo, sirviendo al Dios que es espíritu. Cuando ayudas a otro, cuando oras, los evangelistas, gracias a Dios por el servicio cada semana de los evangelistas, y todos debemos hacerlo. Gracias a Dios por los que abren las puertas de sus casas para una casa de paz. Están sirviendo a alguien que tiene una necesidad, y Dios dijo: yo devuelvo con bien. Gracias a Dios por los mentores que están sirviendo a sus discípulos. Gracias a Dios por sus discípulos que están sirviendo a los mentores. Gracias a Dios por el equipo de maestras y maestros en Kidsville Church. It's not easy. No es fácil ese ministerio. Pocos lo quieren. Pocos quieren estar ahí. Pero ahí están sirviendo al presente y el futuro de esta generación. Ojalá tuviéramos más hombres sirviendo ahí y más mujeres. Gracias a Dios por las que están. Que Dios las bendiga como solo Él puede hacerlo. Siempre damos gracias a Dios por todas las personas que sirven en esta casa. Sonido, media, los que limpian esta casa. Sin la ayuda de todos ustedes no lo podemos hacer. Dile al que está a tu lado: sin tu ayuda, sin tu servicio, no lo podemos hacer. Número 4. Voy a ir rápido para terminar porque se están durmiendo ahora 12. Se agregaron 4 más. Número 4. We serve God when His agenda is first for us than ours. Servimos a Dios cuando su agenda es primero que la nuestra. Escuche, el que pone siempre primero sus planes, sus deseos, sus metas, nunca sirve a Dios bien. Nunca. Para servir a Dios bien hay que hacer a un lado tu agenda y ponerla de Dios primero. Nadie dijo amén. O sea que están procesando esa la están pensando. Sí, pastor, pero yo tengo que trabajar. Amén. Sí, pero yo tengo que pagar. Dios lo sabe. Pero Dios te ofrece un método, una forma mejor. Si tú le sirves a Dios y sus planes primero, Dios dijo, Dios prometió: mis siervos van a comer, mis siervos van a beber, mis siervos van a tener bien. Usted no lo leyó conmigo. Dile al que está a tu lado: tenemos que servir a Dios. No se oyó eso mucho. Mire, mi padre Carlos Valenzuela Solares, mi padre natural, mi padre espiritual, apóstol Guillermo Maldonado. Mi padre natural no conoció a Cristo hasta su última edad, 74 años. Él creía en un Dios de la religión, pero si algo él tuvo, ese hombre, ese viejo, me enseñó, fue ayudar. Yo soy testigo, mi madre aún más, de cuántas veces él puso dinero en mucha gente para ayudar. Dónde dormir, dónde comer, escuelas, campanas de una iglesia por allá, comida. Cuando él llegaba a la ciudad donde él nació, todo camino que recorríamos, él se detenía en un montón de lugares y la gente era para saludarlo y agradecerle. Me recuerdo que cuando regresábamos a casa, yo tenía 8, 9, 10 años, regresábamos con aquel carro con gallinas, con verdura, con tomate. Era la forma que la gente le respondía por todo lo que él les había dado. A comunidades enteras les daba comida, ponía dinero. No era cristiano, pero había algo que le habían enseñado a un principio: ayudar a otros, servir. En la iglesia tradicional de la ciudad donde nosotros vivíamos, todos los curas lo requerían por toda la plata que les daba. Era dinero tras dinero todos los meses. Y a nosotros nos tenían un cuadro, a mí me tenían un cuadro de honor solo por esas limonas que daba y ofrenda. Pero por otro lado me llevaban gana las monjitas. Me recuerdo cuántas veces me pusieron el patio con aquellas orejas de papel grandes, porque ahí donde usted ve era travieso. Usted no, usted era un ángel. Usted caminaba en luz y botaba luz por todos lados. Yo era preguntón. Yo siempre entraba a ese templo y me le escapaba a la monja y me iba a levantar el vestido a las estatuas aquellas. ¡Es madera!, decía yo, ¡es madera! Y allá me agarraban, y allá me tenían castigado hasta que mi papá llegaba. Yo quería saber qué es lo que había debajo de los vestidos. Yo siempre era curioso. Me recuerdo que una vez me metí debajo de una procesión y la abrí para ver qué es lo que había debajo del que estaba acostado ahí, y me dieron una entrada a palos porque rompí la procesión. Pero yo no quería parar hasta saber que el que estaba ahí no era de verdad. Tenía yo 7, 8 años, y lo malo era que arrastraba a otros conmigo para que fuéramos a ver
¿Se acuerda cuando usted cargaba procesiones en Honduras? Y muchos no se soltaban de ahí porque se venían para abajo. Estaban tan... Yo me acuerdo porque muchos de mis amigos y mis tíos iban a servir cuando ya tenían una gran... y no se soltaban de aquella cosa, porque si soltaban se venían para abajo. Mire que cómo se acuerda usted de esos viejos tiempos. Se está riendo el hermano que está a su lado. Dígale al que está a su lado: tenemos que servir a Dios. Y por último, vaya conmigo por favor. Santiago 4 verso 6. Santiago 4 empecemos antes, muchachos. I'm sorry, it's possible to go to the verse 4. I'm sorry, guys. En media. ¿O pensáis que la escritura dice: en vano el espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El Espíritu de Dios que está en ti es celoso en manera santa. Verso 6, ¿por qué dijo eso? También, pero Él da mayor, hablando de Dios, Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra soberbio, la Reina Valera la traduce así, pero en el original dice también orgullosos. Literalmente dice que Dios resiste al orgulloso y da gracia a los Número 5. We serve God when we are free from pride and we can in Him be humble. In Him be humble. Servimos a Dios cuando somos libres del orgullo y podemos ser en Él humildes. ¿Cuántos humildes hay aquí? Por favor, no confunda humildad con pobreza, porque en nuestros países humildad es pobre. No tiene zapatos. Eso no es humildad en la Biblia. Humildad en la Biblia es saber quién usted es en Dios sin quitarle y sin ponerle. En Dios, humildad bíblicamente es saber quién usted es en Él sin quitarle y sin ponerle. O sea, no bajo autoestima ni alta estima. No bajo estima, no alta estima. Una estima correcta solamente lo tiene aquel que es humilde en Dios, aquel que sabe en Dios quién es verdaderamente. ¿Cuántos humildes hay acá en Dios? Mire, les cuesta a algunos procesar eso. ¿Cuántos de ustedes han luchado con el orgullo? Los honestos. Ahora, no es el orgullo ese de mirar por encima a la gente. No, ese no. El orgullo espiritual. ¿Cuál es el orgullo espiritual, pastor? Es la independencia de Dios. Orgullo espiritual es separados de Dios. Mis decisiones las tomo sin Dios. Hago lo que hago sin Él. Me voy a mudar de ciudad, no le pregunto a Dios. Me voy a mudar de país, no oro por eso, no lo considero importante. Es independiente de Dios. Dios dice que a los que son así, los que son orgullosos, Él los resiste. Dios mismo se les opone, no el diablo, Dios mismo. ¿Y qué hace? Pero al que es humilde, al que reconoce verdaderamente cuál es su posición en Dios, le da gracia. ¿Están acá todavía? ¿No cree usted que el Rey de los Reyes, Príncipe de paz, el dueño del mundo entero, se tuvo que ser humilde para lavar los pies de otros? Mire pues, usted no me está entendiendo. ¿Cuántos reyes usted ha visto en la tierra o presidentes servir hacia el pueblo? Cuando vienen las elecciones, todo mundo promete, ¿sí o no? Prometo esto, prometo. Cuando son escogidos, se les olvida lo que prometieron. ¿Cuántos de ustedes sirven a su familia? ¿Cuántos maridos sirven a sus esposas? ¿Cuántas esposas sirven a sus maridos? Y no que le haga la comida todo el tiempo que él quiere. No, un momento. Usted le puede cocinar todos los días lo que él quiere y no servirlo. ¿Cuántos hijos sirven a sus padres? ¿Cuántos padres sirven a sus hijos? A la manera de Dios. Hay una costumbre fuerte en Centroamérica y en otras partes también, Caribe y Sudamérica. El hombre llega a la casa, se sienta en la mesa y de ahí no se mueve. Y todo el mundo corre, todos, a traer el plato, el cubierto. Él solo mira. Todos corren, como que son un montón de esclavitos.
Escúcheme. Y si él algo de lo que está ahí no le agrada, cuidado. ¿De dónde sacaron ese modelo? ¿Ah? Claro que hay que servir, por supuesto que sí. Pero el primero que debe servir en una casa es el hombre. Y me los echo de enemigos algunos ahorita. El primero que debe siempre servir en una familia es el hombre. El ejemplo de servicio en una familia siempre primero es el papá, el hombre. Se pusieron serios. Algunos están así, con ganas de boxear. Pero conmigo no va a boxear, porque yo ya dejé esas cosas. Y aquí entre nos no le conviene a usted. Así que mejor dejémoslo allí. Ya yo me retiré de esa forma de tratar. Escuche, escuche. Hay una idea hispana de que el hombre que sirve no es hombre. El servicio es para las mujeres y para a los que menos pueden. En el reino de Dios es todo lo contrario. En el reino de Dios, el dueño de todo se puso a lavar pies. Pero él dijo algo antes de irse. Dijo unas palabras. Dijo: ahora yo vine a servir, no a ser servido. Pero cuando vuelva, él viene a buscar siervos. Y él es el rey de reyes. Quiero terminar con esta palabra y vamos a orar. Hay 15 que se están durmiendo, muchachos. Romanos 9:12. Vamos a cerrar con esta porque se me están durmiendo en el sonido, en media, allá atrás. Usted empezó intercediendo por mí ahí sentada y ahora está soñando, está teniendo sueños. Romanos 9:12. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia cristiana en Roma: el mayor servirá al menor. Mire cómo es en el reino de Dios. El mayor sirve al. O sea que un marido, padre de familia, que siempre demande servicio en su casa y él no es el ejemplo de servicio, él es el menor, no es el mayor. Lo voy a repetir, ya con esto vamos a cerrar. Y si vamos a sacar todo, saquemos todo. Escuche. En el reino de Dios, el que más tiene, más sirve. El que más sabe, más sirve. En el reino de Dios, el que sabe más sirve a los que saben menos. Una vez más, vamos a procesarlo de nuevo. En el reino de Dios, el que más sirve sabe más que los que no sirven. Por eso sirve. En el reino de Dios, el que más sirve tiene más que los que no sirven. Por eso sirve. En el reino de Dios, el que sirve más, como Dios quiere que se sirva, tiene más y puede más que los que no sirven. ¿Quién sabía más, los discípulos o Jesús? Entonces, ¿quién sirvió a quién? El que más sabía sirvió a los que menos sabían. O sea, el que no sirve no sabe. Tiene menos, puede menos, menos logra. En el reino de Dios. ¿Ustedes me están entendiendo? No se duerman, ya nos vamos, ya ahorita nos vamos. Empiecen a sonar ese aparato para que ellos piensen que nos vamos. Escuche, 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 escuche. En el reino de Dios es contrario al mundo. Si usted recibe algo de Dios y usted no lo pasa a alguien más, usted paró el ciclo. El reino de Dios es totalmente opuesto a los reinos de este mundo, totalmente. Número 6, con esto cerramos. Servimos a Dios cuando le servimos por algo mayor, por algo más grande. Cuando alguien en la iglesia de Cristo no sirve a Dios, todavía no tiene algo mayor. Anda viviendo de lo menos, de lo menor, de lo que poco vale. Porque en Dios, cuando alguien sirve, ya conoció algo más grande que tu trabajo, más grande que tu familia, el Señor. Más grande que tu negocio, Cristo. Más grande que tu carrera, Cristo. Más grande que tu país, Cristo. Cuando conoces algo mayor que todas las demás cosas en Dios, sirves y sirves y sirves. ¿Por qué? Porque ya conoces algo mayor. Y en Dios siempre el mayor sirve al menor. Así que pregúntale al que está a tu lado: ¿eres de los menos o de los más?
Están procesando. Pues llegamos a Orlando, la ciudad de Orlando. Estábamos un congreso para líderes y pastores el viernes y sábado. El sábado yo estoy sentado, le pedí favor a los hermanos. Usted sabe que cuando uno va a predicar a un lugar o es invitado a un congreso, siempre tiene que estar sentado al frente, y siempre llevan a los invitados pastores o algo al frente. Yo le dije, por favor, déjame atrás. Estoy tratando de algo de Dios, estoy escuchando aquí adentro y quiero estar sentado aquí atrás. Entonces me quedé atrás esas 2 sesiones, sentado ya en las últimas filas con mi computadora abierta. Dios estaba diciéndome algo, yo estaba tratando de procesarlo. Y cuando estoy ahí me doy cuenta que hay una joven, una persona, una mujer que está viéndonos al grupo que andaba conmigo. Estábamos sentados y nos miraba, pero como que ella quería decir algo, preguntar. Y yo me di cuenta que ella veía, pero con mucha inquietud. Pero seguimos, ya me tocó predicar, me tocó ministrar, me tocó enseñar. Y al final de la ministración, cuando estaba ministrando, estoy usando los líderes que fueron conmigo, fueron a acompañarme, los puse a profetizar, los puse a orar por los líderes y pastores. Y cuando estamos ahí, esta persona se acerca a uno de los nuestros y le dice seriamente, le dice, no te acuerdas de mí. Lógicamente, en ese momento el hijo nuestro, el líder nuestro, le dice, no me recuerdo. Y ella le dice, yo estaba presa en Miami, tenía años de prisión, y tú en la cárcel me hablaste de Cristo, me predicaste de Cristo, creí en Cristo, nunca más te vi, me convertí a Cristo, nunca más te vi, me sacaron libre, bajaron mi sentencia, salí libre, estuve viviendo en Homestead, pero me moví a Orlando. Y dice, escucha el testimonio, tremendo, un testimonio fuerte, buenísimo, de esos que se alegra usted. Y ella dice, y cuando llegué aquí, lo primero que hice fue buscar una iglesia como la de ustedes ahí en Miami, y encontré el Rey Jesús en Orlando y estaba congregándose ahí. Dice, pero yo no podía quedarme con esto que yo había recibido, yo no podía estar tranquila. Yo fui a buscar, llamé a mi mamá, su mamá vivía en New Jersey. La mamá tuvo que ir a Orlando a acompañar a su abuelita unos días porque estaba enferma. La señora se vino a Orlando, nunca había estado en una iglesia, nunca había escuchado el evangelio. Cuando ve a la hija que había estado presa, sentenciada por años en prisión, la ve cambiada, la ve transformada, la ve hablando de Cristo. La mujer dice, yo tengo que conocer lo que mi hija conoció, y ella se entregó a Cristo. Y ahora la madre dice, llamé a mi marido y le dije en New Jersey, yo no sé qué vamos a hacer, pero yo no me regreso a New Jersey, yo me quedo en Orlando porque encontré a Cristo, encontré una casa, yo no me vuelvo para allá. Y escuche, y las palabras como nos lo dijo ella, a mí me tocó. Ahí estaba Boris conmigo, estaba Emiliano, estaba, ¿quién más estaba? Pastor Fabián, estaba Daniel también. Las palabras de esta mujer nos está contando la madre de ella el testimonio en la noche, allá afuera en el parqueo. Y dice la madre, en inglés dijo, I teach her to walk, now she teach me to live. Ella dijo, yo le enseñé a caminar cuando era niña, ahora mi hija me enseña a vivir. O sea, una persona que le predica a una persona, y esa persona va y busca a alguien más, y a alguien más, una familia entera. Servir a Dios, cuando sirves a otro, nunca es en vano. Nunca tú puedes llegar a medir hasta dónde va a llegar ese servicio que diste, esa oración, cuando evangelizaste a alguien. Tal vez nunca volviste a ver a esa persona y tú no tienes ni idea dónde esa vida ande sirviendo al Señor, porque alguien le sirvió. Nunca nos cansemos de servir a Dios. Nunca nos cansemos de decirle a alguien más, Cristo te ama. Nunca nos cansemos de orar por otros que tienen necesidad, aún aquellos que se han puesto en contra de nuestra vida. Yo no se lo tengo que decir a usted para que usted me crea, Dios sabe que es así. Toda la gente que se ha ido mal con nosotros, conmigo, maldecir, decir que somos ladrones, todos, hasta el día de hoy, yo oro por ellos. Yo creo que es Dios que me hace orar, porque yo no soy tan bueno para orar por ellos, pero oro por ellos. Señor, bendícelos a ellos y sus familias, por nombre se los menciono, que cumplan tu propósito, porque eso es servir a Dios. Hacer algo por alguien que necesita algo. Y la Biblia dice que lo hace con Dios, y dice aún que Dios le va a pagar con bien. Jesús le dijo un día a un grupo de personas, cuando estuve preso no me visitaste, cuando tuve hambre no me diste de comer. Y dijeron, ¿cuándo, Señor? Nunca te vimos. Pero cuando vistes a otro y no lo hiciste con ellos, no lo hiciste conmigo. ¿Cuántos de ustedes necesitan servir más a su familia?
Mire, a veces el hablar mucho a alguien de Cristo no le convence, pero cuando te ven hacer cosas distintas que las que ellos están acostumbrados a hacer, eso penetra sus mentes, penetra sus corazones. El testimonio de cómo hacer las cosas, el testimonio de cómo responder cuando alguien te ataca. Porque es fácil. ¿Cuántos tienen carne en su vida? ¿Cuántos tienen carne? Naturaleza vieja. Escúcheme, yo, usted tal vez no, pero yo tengo que luchar conmigo mismo para mantenerme en control algunas veces, porque algunas veces, le cuento, me cuesta. Algunas veces sé que hay personas con las que he tenido situaciones que llegan así de cerquita de activar todos los botones, y no lo han logrado por el Señor o porque me he ido huyendo. Pero si lo logran, I don't know, yo no sé lo que pueda pasar. Yo era muy estúpido, pero re que estúpido para hacer cosas en la carne. Muy estúpido era. Creía que hacía cosas para un bien y no las hacía, más hacía daño. Pero gracias a Dios me ha costado. Aquí entre no le cuento, me ha costado. Y a veces tengo que morirme mucho para aguantar. Usted no, usted es perfecto, jamás enojado. A usted le dicen algo malo o se le aparecen ahí físicamente, y usted empieza a hablar lenguas y se le sale la luz por todos lados. A mí no, a mí me cuesta todavía. ¿Me está viendo, verdad? A mí me cuesta todavía. ¿Me está viendo acá? Me cuesta todavía. Me cuesta. Si dice, ay, qué pastor el que tengo, no se preocupe, puede cambiarlo. Póngase de pie en esta tarde. Cuando servimos a Él por algo mayor, ¿cómo no servir? ¿Cómo no servir a aquel Dios que dejó todo lo que Él era, dejó todo lo que Él tenía, se humilló, se agachó por ti y por mí? Hoy yo estoy aquí porque Él me sirvió a mí. Yo estoy aquí porque Él usó a otros para servirme a mí y a mi esposa. No se me olvida, nunca se me olvida de las personas que Dios ha usado para ayudarme y servirnos a nosotros. Me recuerdo cuando conocí a ese hondureño, que mi esposa fue la primera que le empezó a escuchar por la radio. El programa se llamaba Tiempo de Cambio. Decía un nombre en hebreo, decía, ¿cómo era que decía? Se me olvidó ya. Y sonaba un chofar todas las tardes, no faltaba en ese programa de radio. Llevábamos meses buscando un lugar, estábamos desesperados buscando una casa donde refugiarnos. Nos habíamos quemado sirviendo en otro lugar, desesperados por encontrar comida, por encontrar alimento. Y mi esposa servía de secretaria en una organización cristiana en ese tiempo, recién convertida, nuevecita, no conocía nada del evangelio. Y estando en ese lugar, ella trataba con muchos pastores de la ciudad de Miami, y ahí conoció a este pastor, un hondureño de un pueblo de allá de Honduras. Y cuando comenzó a escucharlo, me dijo, quiero que escuches conmigo a este predicador. Y empezábamos a poner en el carro, cuando la recogía del trabajo, las prédicas en la tarde. Y cuando empecé a escuchar aquellos mensajes, algo dentro de mí comenzó a saltar. Algo dentro de mí que estaba dormido, que estaba abandonado, comenzó a florecer de nuevo. El deseo de buscar a Dios, el deseo de servirlo comenzó a salir, pero había mucho orgullo todavía dentro de mí. Me recuerdo que fuimos un jueves en la noche a ese pequeño local en la 40 calle, la 87 avenida, al lado de un bingo y de una escuela de licencias. Ahí estaba ese pequeño local donde apenas cabían 180 y pico personas. El aire acondicionado a cada rato se rompía. Y llegamos ahí en el año 98, un mes de febrero, y comenzamos a asistir, y no lo vimos predicar las primeras veces, hasta un día que estaba él predicando y en la puerta se para a saludar, y pasamos con mi esposa. Y él nos hizo esta pregunta: ¿quién los trajo? Esas fueron sus palabras: ¿quién los trajo? Y yo sentí como un impulso de decirle de parte mía: Dios nos trajo. Y él me dice: exactamente, el Señor me dice que los trajo acá y que esta es su casa. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos pecamos contra Dios. Desde el mismo momento que Adán y Eva desobedecieron y pecaron contra Dios, nosotros pecamos juntamente con ellos. Así que hoy usted tiene la oportunidad de poderse reconciliar con Dios, de estar en paz con Dios, de estar en paz con usted mismo. Y para eso lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos orar a Dios, pedirle perdón por nuestros pecados, creer con nuestro corazón y confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Así que quiero invitarlo a hacer una oración
y quiero guiarlo a hacerla ahora mismo. Así que repita conmigo ahí donde está. Si usted puede cerrar sus ojos, los puede hacer y diga conmigo: Padre Celestial, creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, confieso con mi boca que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Señor Jesús, te abro mi corazón para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por recibirme como estoy. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nos puede contactar llamándonos al teléfono 305-639-8611, la información que sale abajo de su pantalla, o puede contactarnos a través de nuestra página manases.org. Así que esperamos que haya sido de bendición para usted este programa y declaramos sobre su vida bendición, salvación, sanidad y liberación en el nombre de Jesús.